Mi opinión con respecto al aborto es que es una práctica antiderechos humanos. Por supuesto, tampoco es moral, ya que se viola el derecho más importante de todos, el de la vida. Pues he de decir que no difieron mucho, ya que también se me hace una práctica antihumana, y si bien en algunos casos es comprensible que la mujer no pueda o quiera hacerse cargo del bebé, hay opciones más viables y legales. Bien, pues, explicándome en mayor detalle. Yo creo que, salvo que la vida de la mujer se ponga en riesgo, no se debería abortar y hace que perdería una vida. La excepción que mencioné antes se debe a que, hagamos lo que hagamos, inevitablemente se va a perder una vida. Además, es poco común que el bebé nazca estando su madre muerta, debido a que este mismo depende de ella de forma indispensable. El problema con lo que mencionas es que la mayoría de mujeres que optan por el aborto son menores de edad, por lo que a ellas se les dificulta más el siquiera ir al ginecólogo para saber si su embarazo es riesgoso, y aunque el caso fuera con una mujer mayor, es difícil detectar cuando el embarazo es riesgoso. Ya que mencionas la parte sobre la atención médica, esa es algo de lo que no terminaríamos nunca, ya como dijiste no todos pueden darse ese lujo de ir al ginecólogo, en mi país incluso en los hospitales públicos es así. Pues eso depende de la situación. Digo, quizás una mujer la cual posea pocos recursos económicos le resulte más complicado ingresar a un tratamiento con esa persona, pero igual, es mejor asegurarnos de que hay que ver cómo es la situación. Igualmente, la mayoría de las veces necesitan el aborto por necesidades secundarias, o mejor dicho, porque prefieren vivir así, sin mantener a la criatura. Y sobre el punto de detección de la peligrosidad del embarazo, pues, si bien a veces puede ocurrir que el ginecólogo cometa negligencia, pues, igual tampoco quiero prevenir acudir a estos médicos, e ir inconscientemente a tomar una decisión sin información. Exacto, pero como mencionaste, si prefiere vivir sin tenerlo, ahí la opción más viable y legal es dar en adopción. Yo digo que en el caso que mencionan, que es el de las menores de edad, yo digo que en algunos casos deberían afrontar las consecuencias, siempre y cuando no sea riesgoso o que estos haya surgido por razones aún más oscuras. Ojo, las de las consecuencias son las que hicieron esto sin saber. No digo que mientras pueda tener el bebé, que lo tenga. Y si tenerlo resultará mortal, pues, mejor sacarlo. Pero también está si lo quiere tener, y ese un problema del cual se ha debatido sin llegar a una conclusión. Yo no estoy a favor del aborto, pero en ciertos casos yo lo miro justificable como por ejemplo, si está desarrollando alguna deformidad o algo similar. Cierto, aún así, no quiero que el bebé sea aborto por la decisión personal de tenerlo o no tenerlo por simples superficiales, como por ejemplo, de que arruinaría una brillante carrera universitaria. Pero eso va más con la crianza que con un parto. Pues, si fuera por una deformidad o algo así, lo apruebo solo cuando la deformidad esté muy desarrollada y este pida vivir totalmente al individuo. Pero si es algo menor, pues claro que no. Y de última, que lo ponga en adopción. Ojo, es para evitar el sufrimiento futuro del niño o niña y de la familia. Sí, pero también puede ser sufrimiento de la mujer solo porque quería vivir sin hijos. Y quería vivir soltera hasta la tumba. Poner en adopción sería en cierto modo lo más sensato, en caso de que no hayan complicaciones nadie muere, en caso de violación tal vez sería más complejo ya que el niño no sabría de sus orígenes en un futuro. Depende sobre el de verdad quería tener hijos o no, algunas viven bien otras por su parte, si viven en sufrimiento puro y duro. Pero que viva mal es solo una posibilidad, y no apoyo matarlo solo porque probablemente viva una vida mala. Y si bien generalmente ser alguien adoptado es algo que no quisieras experimentar, pues sería mucho peor si ni siquiera estuvieras vivo. Sí sería difícil decirle eso al niño si nació por violación, pero ahí es cuestión de los padres tener que mentirle de forma piadosa, aunque eso solo serviría si adoptan al niño cuando es recién nacido o tiene meses de nacido. Eso es obvio, un niño ya crecido sabría sobre eso. Eso generaría una mala imagen hacia el padre, a lo mejor tenga una tensa relación familiar por ello, pero bueno, ¿qué se la va a hacer? Pero solo la generaría en caso de que el adoptado se entere, y aparte dije que es cuestión de los padres explicarle a su hijo o mentirle, aunque en todo caso, si le mintieran tendrían el motivo de hacer eso porque sería lo mejor para él, al menos para mí es mejor decirle a un niño adoptado somos tus padres a eres nuestro hijo adoptivo porque naciste por una violación. Cierto, pero en fin, nos estamos saliendo del tema. Yendo a otro punto, me parece que es inmoral legalizar una práctica que mata individuos, y me parece aún más penoso que exigan que la misma se haga de forma gratuita. En eso estoy de acuerdo. Creo que mencioné lo de las deformidades y algunas enfermedades.
¿Creen que aquí el aborto podría estar justificarse con esa excusa? Pues Francisco ya lo dijo, depende de cuál grave sea la deformidad. Pues yo digo que si quieren aborto, pues que paguen ellas. Yo digo que el aborto en sí es una mala práctica, mata a alguien que no tuvo la culpa de nada, si no hay nada no está justificado. Además en algunos casos me parece absurdo que se defienda simplemente porque sí. Además creo que fuera de los casos que mencioné, puede generar más problemas, y con problemas me refiero a lo que pueda pasar después de ese aborto. En efecto, ya que tampoco es una práctica segura porque la mayoría de lugares donde se realiza son clandestinos. En mi país muchas mujeres perdieron la vida en abortos clandestinos. Y decir que hay que legalizarlos solo porque van a seguir de todas formas, pues, eso se podría aplicar a otros delitos como el robo, la violación, el secuestro o el asesinato. Con la legalización entre comillas estarían más regulados, además, incluso el concepto del aborto viola los códigos médicos. Pero la mayoría serían por caprichos de la mujer, aunque, hay un punto de vista interesante sobre el aborto, que me resultó interesante. ¿Y cuál es? Con el aborto, nacerían menor cantidad de personas de villa, como se le dicen en mi país villeros o negros. Y eso funcionaría como una especie de eugenesia, y así, habría mayor cantidad de personas útiles a la sociedad. Bueno, he oído de eso, creo que te refieres a la reducción de población. Podría cambiar nuestro precepto, pero la verdad uno debe pensar dos veces si quiere tener hijos y también cuántos quiere. Pero ¿cómo estarías seguro de que nacerían menos personas inútiles? Pues, generalmente las personas pobres tienen mayor cantidad de hijos, los cuales no pueden mantener porque tienen menor cantidad de recursos, además que los tratan peor que una familia promedio por su condición y su falta de valores éticos, aparte de tenerlos a una edad muy prematura. Pero si generalmente son las personas pobres las que tienen más hijos, ¿cómo costearían abortar? Pues, por eso apoyan la idea de que sea gratuito, para que en teoría haya menor cantidad de esta gente, y, en papel y lápiz, vivamos en una sociedad mejor. Cada uno decide cómo le va en la vida, hay gente con talento en las villas. A mí me parece ilógico, además las villas crecen más por migración, abortar bajo la excusa de tener una sociedad mejor no está justificado. Además, hay mucha gente de clase media y alta que va a usar esto por capricho de ellos, y por lo tanto, ese propósito no sería cumplido, y de hecho, se haría el efecto contrario. Pero si ya sabemos que la gente que se reproduce más es la clase baja. Pero la clase alta tiene esta idea en la cabeza de que vivir sin hijos es vivir pleno, al igual que algunos de la clase media. O sea, habría menos gente de clase alta y baja. Habría menos gente. Además de que aunque ellos abortaran, aún existiría gente pobre en el mundo, y para que en teoría haya una sociedad mejor gracias a la legalización del aborto, habría que esperar un buen par de años. O décadas. Entonces este argumento me parece medio débil, para mí, y de última, eso solo se lograría en un gobierno autoritario el cual esté de acuerdo con la eugenesia, tipo el nazismo. Para mí es muy débil, te justificas con que haya menos pobres, creas lo contrario, y además matas gente al pedo. Además ya que mencionas al nazismo, pues sí me recuerda a los genocidios de ellos y otros gobiernos autoritarios. Y con la eugenesia que vendría siendo como lo contrario al aborto igual, seguirá existiendo gente con menores capacidades. Además se han preguntado por qué la izquierda apoyaría el aborto. Por los derechos de la mujer, porque es el cuerpo de la mujer. Una mujer en sí puede decidir si abortar o no, pero eso depende de varios factores que creo que ya mencionamos en su mayoría. Pero la mujer no puede decidir abortarlo, salvo por circunstancias complicadas como la enfermedad del bebé o el riesgo de su vida. Prevenir siempre es la mejor solución a todo esto. Pero en general debe ser una decisión de la pareja si el caso fue por no utilizar protección, o de la familia si fue por violación. Cierto, pero prefiero que la decisión solo sea de importancia en casos extremos. Exacto, a eso me refería. Es que he estado repitiendo que debe tener una justificación primero, o sea los casos extremos. 1. Deformación. 2. Riesgo a la vida de la embarazada. 3. Violación. 4. No protección. Debe ser una decisión más como colectiva.
La rehabilitación de los exconvictos consiste en tratar de hacer que una persona que haya cometido actos criminales, pues, no vuelva a tener las intenciones de cometer otra vandalidad, tratándolos en sesiones terapéuticas, con psicólogos y psiquiatras, u otros. Ahora bien, mi postura frente a este tema es la siguiente. Un exconvicto generalmente ha nacido y crecido con valores de criminalidad en su mente, y por lo tanto, curar este tipo de situaciones es una tarea larga y ardua, en la cual a veces se necesitarían de mucho tiempo y esfuerzo para llegar a ese objetivo. Y, como creo que los criminales no merecen los mismos tratos y derechos que los de una persona normal, pues, yo diría que hacer este tipo de prácticas es, más bien, una pérdida valiosa de tiempo y de recursos, ya que, generalmente, los criminales más peligrosos no cambiarían de una forma fácil y rápida, y además, siempre está el riesgo de que vuelvan a reincidir. Yo estoy en un punto medio. Al menos en algunos casos, eso sí, ya que recordemos que hay muchas ocasiones en las que se inculpa a alguien por un delito y este paga la condena por X o Y razón, como que el sistema judicial sea sobornado, o hayan evidencias falsas, casos que nunca se resuelven, y en otros, considero que muy como mínimo les den libertad condicional, pero solo si el delito fue menor, como robar una tienda o cosas de ese estilo. A pesar de todo ello, no haría falta. Si son crímenes menores, los dejaríamos pasar, manteniendo la vista en ellos, y si son mayores, pues simplemente no los liberamos o no los tratamos, ya que es seguro que no van a cambiar. Solo lo haría para crímenes menores, pero como bueno, son menores, pues es un poco innecesario realizar dicha rehabilitación. Pero, en caso de reincidir mucho de ser un menor de edad, pues quizás se podría considerar hacer un poco. En el caso de los menores de edad no estaría seguro, debido a que por más que no cumplan la mayoría de edad ya no se rehabilitan, porque ya han formado esa conducta. Pero sería más fácil cambiar a un menor que apenas tiene unos pocos antecedentes, que un criminal en serie adulto, ya que tiene menor experiencia, además de que no lo tiene tan incorporado al estilo de vida criminal. ¿Y si fuera el caso de que lleva desde la infancia así? Como si por ejemplo hubiera empezado robando o asaltando desde los 12, ¿por qué se han dado esos casos? Pues si a los propios 12 o 13 se tratará a ese chico, pues, se podría llegar a algo. Pero si ya lleva así unos 3 o más años, pues, ahí la cosa sería más complicada, y por tanto, sería medio inútil tratarlo. Creo que solo lo aprobaría para jóvenes que solo han cometido uno o quizás 2 crímenes, ya que ahí es la oportunidad para cambiar a esas personas. Pero no en, por ejemplo, un sicario que ya lleva haciendo sus servicios durante más de 15 años. Yo digo que a los presos se les tiene que enseñar cómo trabajar, ese es el primer paso para poder reponer en la sociedad, por eso algunas prisiones tienen cosas como para trabajar. Creo que estoy de acuerdo con las posturas de Francisco, si se quiere rehabilitar a un joven, se lo debe hacer desde un principio. Pero solo por trabajar no significará ya estás listo para pertenecer a la sociedad libremente. Eso es solo una parte, no todo. Además se ha mencionado qué hacer si los crímenes son de mayor nivel, si son crímenes mayores, depende de cómo sea la situación. Pues, yo creo que en crímenes mayores ya no es posible hacer algo, e igualmente, no merecen ese tratamiento por cometer dichos crímenes. Creo solo podría ser algo en casos aislados, y con aislados digo muy aislados. Podría ser a los chivos expiatorios, al simple criminal que forma parte de un trama mayor, etc. Pero creo que hay que ver el otro lado de la moneda, por ejemplo, ¿qué tal si un ex convicto haya hecho lo que haya hecho, si está dispuesto a cambiar? Bueno, pues debe tomarse en serio, dar de su parte. Si no, pues solo son palabras vacías. Pues, tendría que demostrarlo. Igualmente, al ser un ex convicto, tiene que aceptar que es normal que desconfiemos de él, y que también va a ser más vigilado por si quiere reincidir. Eso es normal, es un proceso y pues en su mayoría no funciona. Pero si fuera imposible no existiría gente que tenga antecedentes penales, o en otras palabras, son ex convictos, y estos sí se logran reinsertar a la sociedad. Sí es posible, pero en muchas ocasiones no logran reintegrarse. En mi país literalmente es un desperdicio, apenas como menos del 30% se reintegran por completo a la sociedad. Sí, pero no son muchos casos, e igualmente, en muchos casos cambiar a las personas es un trabajo duro, largo y arduo. Y es tanto el gasto de recursos que algunas veces simplemente no valdría la pena, ya que, como anteriormente dije, son gente que violó la ley. ¿Y en estos casos la libertad condicional no es una alternativa? Sí, podría ser una alternativa y además ya está probada. Si no hay libertad condicional, pues, sería más inútil todavía.
Y si hay libertad condicional, pues, podría ser una posibilidad, aunque yo haría que eso sea pagado por el propio preso. Por eso lo menciono, ya que no es libre del todo, pero al menos el preso está fuera de la cárcel y tiene una motivación para buscar cómo ganarse la vida, a la vez que sabe el por qué no regresar a la delincuencia. Sí, porque sabe perfectamente que solo algo y vuelve a la cárcel. Aunque aún así, que eso sea pagado de su propio esfuerzo. Pero si reincidió, o si es un crimen muy grave el cual él es parte importante del mismo, pues, terapia nada. En eso estoy de acuerdo, si es un crimen, por ejemplo asesinato, que pague por su crimen. Pero para eso igualmente tendría que pasar por el proceso para ver si el caso es como tú dices. O sea, para definir si merece o no otra oportunidad. Pero cometer un crimen de semejante calibre hace que no sea digno de una oportunidad, a no ser que sea por defensa propia. Si es por defensa propia es más fácil, pero si hablamos de crímenes fatales, se puede rehabilitar a alguien que hizo un crimen pasional. Y también puede darse el caso de que prácticamente el tipo lleve toda su vida en la cárcel, como que haya entrado a los 30 y le den esa oportunidad a los 50, por dar un ejemplo, y por ello, crean que ya ha tenido suficiente tiempo para reflexionar. Bueno, ya con esa edad tal vez sí haya reflexionado acerca de sus errores en su vida. Pues, eso podría ser, debido al estilo de vida personal el cual se encuentra, aunque aún seguiría dudando, hay gente la cual nunca va a cambiar, pero, podría darse el caso. Todos sabemos que hay gente que seguirá siendo la misma, pero tal vez con el tiempo uno se arrepiente de ciertas cosas. Precisamente por eso, creo que en casos así se les debería, por lo menos, considerar. Sí, pero la pregunta sería, ¿cómo podría demostrarlo? Difícil. Al menos yo lo haría haciendo que pase por el proceso y ver si lo cumple sin hacer nada sospechoso. Por supuesto, algo sospechoso y listo, no más oportunidad. Supongo que un método podría ser el de realizar trabajos opcionales en la prisión, o bueno, en otro ámbito, quizás unos trabajos escritos sobre estos temas podrían ayudar. Los más usados son los trabajos opcionales en prisión, pero al menos en mi país no he visto mejora. Tal vez incluso hasta dependa de la cultura del país. Obvio que a un ex convicto nunca lo verán bien, pero en algunos lugares pasan por alto muchas cosas antes de la reinserción. ¿Como cuáles? Se pasan por alto la reeducación, la libertad condicional, etc. Pero bueno, en Argentina también pasa mucho eso. Quizás sea posible que dependa de las organizaciones y el sistema del país, pero en ese caso nunca acabaríamos porque ya sería hablar en forma mundial, además de que en ese sentido todos tendríamos razón porque el sistema de un país puede ser o es diferente al de otro y puede que uno use alguno de los puntos que ya hemos mencionado. Mi conclusión es que la rehabilitación tiene que ser dependiendo del crimen o incluso por edad. Si este país a hacer crímenes desde muy joven, se debe rehabilitar y empezar el proceso de una. Sobre el crimen pues tiene que ser criminal menor o por crimen menor también y además sería mejor. Yo solo digo que a fin de cuentas para que un convicto tenga libertad nuevamente debe de tener por lo menos una mayoría de los puntos que mencionamos a favor, para ver si por lo menos merece esa segunda oportunidad ya que de otra, mejor que siga en la cárcel. Conclusión. Para mí, rehabilitar un preso es, generalmente, una pérdida de recursos ya que estamos haciendo algo por alguien que en un principio no respetó sus obligaciones y los derechos de las otras personas. Sin embargo, en casos en los cuales ya haya pasado una gran cantidad de tiempo de condena del preso, y este denote alguna intención de reingresar en la sociedad como un ciudadano normal, o en caso de que sea un menor el cual solamente ha cometido unos pocos crímenes, pues podríamos considerarlo, siempre y cuando el gasto de estos procedimientos sea cubrido por otra entidad que no sea el Estado.